Buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, expertos no somos, pero sí creo que fuimos valientes, ¿no? Entonces, sí intentamos por todos los medios, sí de apegarnos lo bastante a lo que nos pedían en el Consejo de Salubridad General, pero sí es importante mencionar que, bueno, fue bastante grande el apoyo que recibimos por parte de ellos para ir comprendiendo, pues, de qué se trataba esto, y que no fuera solamente, pues, copiar lo que encontrábamos en internet. Y fue crucial también la visita del hospital militar un par de veces, si hubiese alguien en el quórum en estos momentos, muchísimas gracias, porque fue igualmente vital para poder entender, pues, de qué se trataba precisamente esto de apegarnos a estándares de certificación. Entonces, buenos días otra vez, ya vamos empezando y lo que pretendemos hacer es intercambiar como que un poquito de experiencias al respecto sobre la seguridad de la prescripción. Bueno, como ya se mencionó, el manejo y uso de los medicamentos pues es uno de los pilares básicos para que el hospital funcione, para que funcionen las instituciones de salud. Pues los medicamentos son básicos para apoyar a todo el sistema clínico, quirúrgico de un hospital, pero también es importante que los medicamentos no produzcan daño, además de que tienes que contar con una dotación suficiente. Gracias. Ahí, ¿se siente bien? ¿Se escucha? Gracias. Entonces, además de contar con una dotación suficiente de medicamentos, como te lo piden muchos de los estándares del Consejo, pues es importante también, bueno, en qué vas a estar trabajando precisamente para evitar los dolorosos daños que muchas veces pueden producir los medicamentos. Entonces, imposible hablar sobre seguridad de la prescripción, porque hablar de seguridad de la prescripción es hablar de prevención de daños asociados a la prescripción, ¿verdad? O sea, son errores de medicación inherentes a la prescripción. Entonces, imposible olvidar, ¿verdad?, el desastre de la talidomida ocasionado por, bueno, este medicamento que fue utilizado o prescrito a madres embarazadas como sedantes y originó esta catástrofe, ¿verdad?, miles de niños que vinieron al mundo prácticamente sin brazos, sin piernas, y bueno, fue de alguna manera el suceso que impulsó pues todas y muchas de las acciones relacionadas con la seguridad de los medicamentos, la farmacovigilancia para los farmacéuticos, el pharmaceutical care, ¿verdad?, la atención farmacéutica y muchos otros detonantes relacionados con la seguridad de los medicamentos. El caso de Denver pues es otra triste historia relacionada con el uso inadecuado de los medicamentos, la utilización inadecuada, y que el punto de partida, por supuesto, es una prescripción que no fue clara y en la que, motivada por una prescripción no clara, pues surgieron otros múltiples tantos errores de medicación y la consecuencia final fue la muerte de un neonato en un hospital de Denver. Muchos pues ya saben de este caso, han leído de este caso. El libro Es raro, es humano, que es una compilación de todos los errores que se producen en el proceso asistencial y que además plantea que los errores de medicación pues son los más frecuentes y además causantes de muertes, ¿verdad? Precisamente por errores humanos, errores que pueden ser prevenibles. También otros artículos, bueno, un poco más cercanos, pues hablan del amplio rango de errores de prescripción que se identifican en médicos, o sea, prescriptores jóvenes, médicos en formación, a fin de cuentas. Y bueno, ya muy particularmente en el INER, por ejemplo, cuando los pasos iniciales para ya acercarnos a la implementación de los estándares, estos gráficos nos mostraban, por ejemplo, pues cuáles eran los errores más frecuentes que se producían en el INER y por lo general, casi siempre, y así ocurre actualmente, pues los de prescripción son los que más se identifican. Igualmente, bueno, en este estudio igualmente nos muestra que los errores de prescripción pues son los que más se producen.
a veces no es que sean los que más se produzcan, sino los más identificados porque trabajamos más buscando los errores de prescripción. De hecho, la conciliación de la medicación y la revisión de la idoneidad, que son barreras de seguridad inherentes a este proceso, una vez que las estamos aplicando, pues vamos a encontrar muchísimos errores que quizás antes no encontrábamos, y es precisamente por la búsqueda intencionada de los errores en esta fase del sistema de medicación. Entonces, ¿qué nos pide el Consejo de Salubridad General? Precisamente en este punto, o sea, en el estándar 6, pues todo lo que está relacionado con la prescripción de medicamentos, solo he puesto unos poquitos, pero sabemos que están relacionados a él, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la prescripción segura, lo relacionado con la capacitación y todas, por supuesto, sus barreras, la revisión de la idoneidad y la conciliación de los medicamentos. ¿Qué nos pide de una manera muy resumida? Pues cómo vamos a realizar este proceso en cada una de las organizaciones para, por todos los medios, disminuir la probabilidad de errores en la prescripción. Pues ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Qué formatos? Tengo un sistema electrónico de prescripción, o sea, que todo quede definido y por supuesto documentado de cómo vamos a estar haciendo estos procesos. Pues ¿quiénes van a estar autorizados para prescribir? ¿Todos? No, pues todo el mundo no prescribe un radiofármaco de medicina nuclear, todo el mundo no prescribe un medicamento oncológico, entonces de eso se trata, que en nuestro plan de medicación pues esté definido pues quiénes son las personas autorizadas para prescribir ciertos medicamentos. Entonces, bueno, y la capacitación, cómo vas a estar haciendo la capacitación de esos recursos humanos, y esto, bueno, lo más señalativo, entre otras cosas que piden relacionado con la prescripción. Las barreras, pues el cómo haces la conciliación, que por supuesto fui al hospital militar, la nuestra no puede ser ni remotamente igual que la del hospital militar, y seguro la de cardiología pues también es diferente. Y bueno, la revisión de la idoneidad igualmente, depende mucho de los recursos humanos, de los recursos económicos que tengamos, pero siempre existe una posibilidad, así es como tenemos que verlo, ¿no? Entonces, seguridad en la prescripción de medicamentos en el INER, pues, ¿qué tendríamos que estar haciendo, no? Bueno, pues lo primero es la definición de un grupo de trabajo, muchos de los que están aquí de alguna manera pues ya están también certificados. Importante, pues, quién va a ser la cabeza, quién va a estar escribiendo todo ese plan de medicación que va a ser revisado a la par de cómo se lleva a cabo pues todos esos lineamientos y todos esos procesos que tenemos descrito en el plan. Pues por supuesto un equipo multidisciplinario, porque no es posible diseñar una prescripción si no están presentes pues los médicos, el personal de enfermería, los mismos farmacéuticos que van a validar las prescripciones, pues todo el mundo tiene que estar dando criterio y por supuesto el conocimiento del agente de base, el que conoce la cultura de los prescriptores, ¿no? Un diagnóstico situacional que después se llamó inventario de riesgos, pero cuando no empiezas por un inventario de riesgo, al menos con nosotros no fue así, ¿no? Cuesta trabajo y te das bastante cabezazos. Después fue inventario, pero primero pues son diagnósticos situacionales por pedacitos, por procesos. Y la definición del proceso de prescripción, defínelo, pero además tienes que establecer una definición operativa, ¿verdad?, de ese proceso de prescripción. La transcripción y sus momentos, tienes que tenerlo muy bien definidos para después poder estar identificando, bueno, precisamente en qué momentos pueden estar ocurriendo estos errores. La definición de los procesos de barrera, como ya mencioné ahorita, todo este paquete pues tiene que estar de alguna manera enlazado, todo tiene que ir junto, y por supuesto posteriormente la capacitación de todos estos procesos. Ahora, hablando por ejemplo del diagnóstico situacional, pues uno de los puntos que vimos, además de que la prescripción era, digamos, el error que más se repite o que más encontramos en el instituto, las causas de error pues eran muy prevalentes realmente. Las causas de error, bueno, para los no farmacéuticos, pues el error de medicación tiene pues una definición pues muy bien establecida por la NSC-MERP y también por el ISMP de España, y todo lo que se sale de esos errores, pues muchas veces pues los podemos considerar como cuasifallas porque vienen igualmente muy bien listados cuáles son las causas de errores de medicación, o sea, mejor dicho, las cuasifallas o las
casi errores, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el diagnóstico situacional, pues vimos que pues, eran muy frecuentes estas causas de errores. Igualmente, pues vemos que ya después que hacemos el inventario de riesgo tenemos que priorizar sobre qué aspectos vamos a trabajar. Pues no es posible trabajar todo a la vez, por eso te piden efectivamente esa priorización, pues una facilidad para que te ordenes de qué es lo que vas a hacer primero y por supuesto fuimos enfocándonos pues de alguna manera primero en estas causas de error. Un diagrama de Pareto pues que nos decía que todas estas causas de error pues casi siempre son omisiones de datos que tienen que estar en las prescripciones y que no estaban. Por ejemplo, las alertas de seguridad en una prescripción libre, imagínense el INER todavía tiene prescripción manual, sí estamos en implementación de un expediente electrónico, pero todavía es manual y entonces imagínense, batallar con unas alertas de seguridad en una prescripción manual, pues no es sencillo, pero se logra. Y por ejemplo, la conciliación, pues o se omitía o era incorrecta, la omisión de la dosis, omisión de la fecha de inicio de tratamientos como antibióticos, esteroides, por ejemplo. Acá, por ejemplo, prescripción por nombre comercial, prescripciones ilegibles, uso de abreviaturas, o sea, en el nombre del medicamento, lo cual debe ser inaceptable incluso en los electrolitos, al menos en las instituciones públicas, uso de expresiones no permitidas, etcétera, ¿no? O sea, por lo menos pues ver de alguna manera pues de qué se tratan pues todas tus cuasifallas y en qué frecuencias las tienes. Los errores de medicación, aunque solamente estamos poniendo una lámina, son de varios tipos los que tenemos, estamos hablando solo de los de prescripción, pero ¿qué pasa con el error de medicación? Es complejo trabajarlo. El problema del error de medicación pues va más allá que diseñar un formato, o sea, tiene que ver con las competencias del médico, con un conocimiento de la farmacovigilancia, de la farmacoterapia y hay veces pues que no tiene pues todo quizás la fuerza en los cursos de estudios de licenciatura de medicina. Los chicos van aprendiendo pues del maestro que muchas veces tiene al lado y aprende pues también los errores del maestro que tiene al lado y esto pues ya conllevaría pues cursos, no sé, exámenes y pudiera ser un poquito más, digamos, demorado, ¿no? Lograr estos objetivos. Entonces, sí fuimos visualizando que tendríamos que ir trabajando en las cuasifallas de medicación. Y muy importante, pues la definición de los procesos con los que trabajamos, cada uno de los estándares pues tiene que tener muy bien definido para poder incluso llegar a su plan, pues cuáles son los procesos, ¿verdad? O los puntos en los que vas a estar trabajando. Y bueno, aquí están, como ven, definidos el proceso de manejo y uso de medicamentos en el instituto, pero ¿en qué quiero llamar la atención en este momento en el que estamos hablando de prescripción? Que el detonante de todos los procesos del sistema de manejo de medicamentos en el INER es precisamente la prescripción. Podremos ver otros modelos, la literatura podrán describir nosotros en el INER y lo externo de alguna manera para los que no se han certificado aún, pues es crear tu propio modelo, cuál es el que se ajusta a tu problemática, a tu cultura, a tus necesidades. En este instituto la prescripción es el detonante y es lo que se utiliza, por ejemplo, en todas las capacitaciones, en los cursos de inducción de nuestros residentes, como cuán importante es que tú escribas claro, sin errores, que lo entiendan los demás, porque tú estás generando una orden médica para otra persona que va a cumplir tu plan de medicación. Entonces, si hay un error aquí, pues ese error va a pasar para acá, para acá, para acá, para acá y por supuesto en la administración. Importantísimo, la prescripción también tiene una influencia pues grande, ¿verdad? En nuestro cuadro básico de medicamentos, la selección, un medicamento que me está mostrando falla terapéutica, por ejemplo, un medicamento que quizás no tiene las especificaciones adecuadas, pues tendríamos que estarlo considerando, bueno, ¿va a seguir en nuestro cuadro básico o el medicamento del laboratorio X va a seguir a pesar de que no vemos los resultados esperados? Entonces, a partir de la prescripción, pues se desencadena todo el resto de los procesos. Y la importancia de prescribir bien. Seguimos con el diseño del proceso, ¿verdad?, de la prescripción. Pues en este caso tiene 4 componentes fundamentales, o sea, la prescripción no es un proceso aislado, la prescripción no es escribe una indicación o escribe una receta médica, ¿verdad? Hay un ejercicio profesional
en la generación precisamente de esa receta médica, y aquí por ejemplo la recopilación de la información, y está relacionado con el historial médico, incluidos los síntomas actuales, los medicamentos que el paciente toma ahora mismo, recientemente suspendidos o modificados, qué alergias tiene el paciente, las reacciones adversas a medicamentos, o sea, historias anteriores, sus diagnósticos, la toma de decisiones, pues tiene que establecer un objetivo terapéutico, no se puede prescribir en el aire porque yo tengo en mi cabeza que esto se prescribía cuando hay esta condición clínica. Ajá. ¿Qué es lo que tú estás esperando de tu medicamento? Ajá. Usar el conocimiento farmacológico para seleccionar qué medicamento usar junto con dosis que sea adecuada para el paciente individual, las opciones no farmacológicas y por supuesto esto tiene que ser un proceso colaborativo con el paciente. ¿Cuál es el esquema al que él se va a adaptar mejor y al que va a hacer una mejor adherencia en su tratamiento? La comunicación del plan, y aquí llegamos al punto medular, ¿verdad? Transmitir la decisión de la prescripción de manera segura y efectiva tanto para el paciente como para otros profesionales de la salud involucrados. La prescripción debe ser legible, clara, inequívoca y sin abreviaturas propensas a errores. Y tiene pues como que dos fases, primero la escribo y después le comunico a la persona que va a ejecutar el plan de qué se trata, qué es lo que quiero hacer y que debe ser entendible. Puede ser un paciente si estoy generando una receta, puede ser una enfermera, puede ser el personal de inhaloterapia o pueden ser los dos, paciente y enfermera. Ajá. Y paciente y cuidador pues deben ser informados por supuesto del plan de medicación. Yo tengo que saber, estoy enferma, qué es lo que me van a poner, cuáles son las opciones posibles y cuál fue la decisión final de cuál es el tratamiento que me van a poner. Y el seguimiento y revisión, pues el prescriptor debe revisar los efectos terapéuticos o adversos del tratamiento. Tengo que estar ¿cuánto? 10, 15 minutos después, al momento, lo tengo que definir en el plan de medicación. ¿Y quiénes son los que van a estar observando? Pues tanto médico, personal de enfermería, el mismo personal de farmacia que está revisando la idoneidad de la prescripción y está realizando, ¿verdad? O informando sobre los posibles ajustes de dosis o cambios en los tratamientos. En este caso particular, pues vamos a estar viendo la comunicación del plan. Estamos hablando y queremos referirnos un poquito ya a la prescripción impresa y los riesgos que pueden derivarse de una prescripción impresa. También es inherente al MMU, el último punto, ¿verdad? La farmacovigilancia está también dentro del manejo y uso de los medicamentos. Los primeros puntos, pues, estaría ocupándose un poquito más los que tienen que ver con acceso y continuidad de la atención, etcétera, aunque lo vemos de manera integral el grupo de trabajo, pero veamos que está más relacionado a la parte administrativa del área médica. Entonces, como dije, vamos a estar viendo un poquito de la comunicación de la prescripción. Entonces, comunicar la prescripción pues, de manera segura pues, implica muchos pasos cognitivos, como ya vimos, la toma de decisiones, pero además el cómo escribir la receta médica. Y bueno, pues lo primero, instruirse, buscar cuánta literatura existe. Yo la busco en español porque para qué me voy a complicar con el idioma inglés. Afortunadamente España pues ya tiene, Chile igualmente, muchos documentos, Perú, que nos pueden estar sirviendo de ayuda para implementar pues todos estos procesos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, pues también pues todo el tiempo te dice los estándares que tienes que adherirte a la regulación vigente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿qué dice la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, la norma del expediente clínico, por ejemplo, y pudiera ser también alguna normatividad relacionada con la prescripción que tuviéramos? Afortunadamente encontré esto, pero realmente estamos claros que del patio, pues realmente tenemos pues pocas cosas, ¿no? Y bueno, ya ahora, pues sí, ya está publicándose bastante, una definición de prescripción razonada que viene precisamente en esta guía, pero lo que le quiero compartir es precisamente la definición de prescripción en el INER. Todos los que nos vamos a certificar pues tenemos que hacer esta definición particular de cada institución. Ajá. Entonces, a los efectos del INER, la prescripción de medicamentos, y aquí estamos dando respuesta al cómo, ¿verdad? Lo que nos está pidiendo los estándares de certificación. La prescripción de medicamentos es el acto médico de indicar de manera legible, o sea, sin borrones ni tachaduras, clara, que no genere dudas, completa, acorde a la legislación, segura, sin errores y con alertas de seguridad para procesos subsecuentes. Vamos a ver ahora lo de las alertas de seguridad, los medicamentos que debe recibir el paciente y que es capturada en el formato autorizado.
Se utiliza esta definición pues desde que hacemos los procesos de inducción a nuestros residentes, todas las capacitaciones, pues cada vez que tiene que haber pues un cambio de algo relacionado con la prescripción, y vamos a ver precisamente ahora una serie de láminas que están relacionados con hallazgos de inseguridad asociados a la prescripción y que se utilizan precisamente en los procesos de inducción. ¿Por qué? Porque recordemos la importancia, ya se habló, de generar una cultura de seguridad y de aprender el error. No te regaño, pero estos errores son tuyos. ¿Estás haciendo algo para mejorarlos? Y número 1, ¿sabe él que está cometiendo un error? Porque si tampoco se lo decimos, pues nunca se va a enterar de los errores, ¿verdad? Entonces, número 1, vamos a hablar sobre la complicitud, ¿verdad? Y lo primero es pues que dice este artículo del Reglamento de Insumos para la Salud que tenemos que estar prescribiendo por nombre genérico, al menos las instituciones públicas, ¿no? Por nombre genérico. Y por acá la norma del expediente clínico te dice que como mínimo pues tienes que escribir la dosis, la vía de administración y la periodicidad, como mínimo. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Si estamos hablando de que sea completa acorde a la legislación, pues aquí estamos viendo una prescripción por nombre comercial. Entonces esto sería pues no acorde a la definición de prescripción del INER. Ceretide, pues ¿qué creen? Pueden existir más de una presentación. Entonces ahí tenemos un error latente, ¿verdad? Pues ¿cuál va a usar el paciente? ¿La que es 50 en 100 o 50 en 500? Pues no lo sabemos en ese caso. Y aquí, por ejemplo, estaría faltando la dosis, una inhalación cada 12 horas, pero una inhalación ¿de qué? De este, ¿qué dosis? Por acá, por ejemplo, otro ejemplo, clonazepam y la dosis. No debemos prescribir o no debería prescribirse por presentaciones de los medicamentos porque puede haber un error subyacente. Hay un error latente cuando prescribimos de esta manera. Entonces esto sería, por supuesto, inaceptable en el INER acorde a su definición operativa. Otro error por aquí u otro problema relacionado con la prescripción. Estos son formatos que fueron libres en su momento. Pues igualmente, bueno, Conviven. Este es su nombre genérico, debió haberse prescrito por su nombre genérico, la dosis estaría faltando y ahí, para los que sean farmacéuticos o médicos, hay implícito una duplicidad terapéutica. Yo estoy suministrando Convivent, que es ipratropio salbutamol, lo estoy poniendo sin dosis y además le estoy agregando aquí salbutamol más atrás, también sin dosis. Duplicidad terapéutica y además le estoy dejando la libertad al de inhaloterapia que ponga la que él considere. Es inaceptable. Que sea legible. Doctor Salazar, lo oí por ahí. Entonces, estamos llenos de esto y lo sabemos. Mientras no tengamos prescripción electrónica, pues esto es puntual, es constante y entonces, pues ni modo, el médico tiene que repetir la prescripción. Es una irresponsabilidad de enfermería transcribir un medicamento así, escrito en esas condiciones, ¿verdad? Aquí seguimos viendo que otros problemas, bueno, la furosemida igual. Acenocumarol, media tableta vía oral. Pueden existir incluso hasta 2 presentaciones de acenocumarina. Bueno, le doy media tableta. ¿De cuál? Porque puede que en el INER, en mi cuadro básico, yo tenga una sola. Pero, por ejemplo, en el INER, alrededor de, yo diría que más del 40% de los medicamentos tienen que traer los medicamentos consigo. El cuadro básico de medicamentos del INER es muy especializado, de medicamentos que son muy costosos y no podemos dar cobertura a toda la necesidad de medicamentos. Un paciente, por ejemplo, que tiene una gota, una dislipidemia, pues es imposible poder estar cubriendo todo el rango de medicamentos. Los pacientes traen los medicamentos consigo, pero tienen que estar descritos correctamente en la prescripción y solo se administra el medicamento que está prescrito. Entonces aquí igualmente estaría faltando la dosis, ¿verdad? Y por allá, bueno, tú puedes decir media tableta, pero tienes que definir de qué dosificación es la tableta de la que tú quieres que se le dé media o un cuarto o lo que sea, ¿verdad? Importante aquí lo que le comunicamos a nuestros médicos, utilizar unidades de peso del sistema internacional siempre que sea posible, o sea, utilizar el
gramaje. Ajá. Y es fuente de error expresar la dosis mediante la unidad de volumen a menos que se señale también la concentración del principio activo. Siempre hay que poner la dosis. Cuando quizás vamos a utilizar unidades de volumen, cuando prescribimos una receta a una mamá que quizás pues no tenga el conocimiento o no sepa leer correctamente, entonces estaríamos dándole la dosis y por supuesto estaríamos diciéndole le vas a dar una cucharadita o 5 mililitros o la tapita hasta la mitad o algo así. Pero estamos hablando de prescripciones dentro del hospital para que otra persona ejecute precisamente el plan de medicación y lo tenemos que redactar de manera clara. Entonces, no es claro, por tanto, y demás, no estaría acorde con nuestra definición. Médicos, farmacéuticos, deténganse a leer esas prescripciones. A partir del día domingo, disminuir DFH, eso está prohibido. ¿Cómo se prescribe? ¿Cómo dijimos? Por nombre genérico, ¿verdad? Entonces las siglas no están permitidos y menos escribir un KCL, ¿ok? Inaceptable en medicamentos de alto riesgo. A partir del domingo disminuir DFH 100 miligramos cada 12 horas, por aquí otra cosa escrita porque no se entendía, cada 12 días y luego suspender. Comenzar con valproato, tabletas 201 miligramos, una tableta y media, cada 8 horas. Esto lo agregó la persona que quería interpretar, no lo escribió el médico. Se entendió que se iniciaba valproato de magnesio en ese momento y se suspendía fenitoína, cuando era lo al revés. La vía, pues está faltando. Sabemos que es intravenosa, pero está faltando la vía. Dice la indicación, bueno, que empezar el día domingo, la frecuencia que había antes, que estaba por otro lado, era cada 8, o sea, bájala cada 12, que luego se suspenda, y que al suspender la fenitoína, o sea, la de arriba, entonces empezar con el valproato de magnesio. Ajá. Aquí, ¿qué problemáticas estamos viendo? Y la comunicación enfermería fue, porque si yo soy enfermera le digo, no, tú me repites eso, yo la verdad es que no lo entiendo. Pero además lo tengo que entender yo, lo tiene que entender mi compañera de la tarde, la del otro turno, la del fin de semana. Ajá. Y los lineamientos de transcripción, o sea, la reclamación de enfermería, no comprendo médico, por favor, lo puedes repetir. Y la nota médica de interconsulta. Aquí tenemos que suponer que hay una interconsulta. Y está descrito en una nota. Entonces, ¿hay conciliación al cambio de médico o no? Porque si hay conciliación, entonces supuestamente esta nota médica pudiéramos pasárnoslo, ¿verdad?, de médico en médico y tratar o evitar describir tantas cosas que lo que genera es confusión. Ajá. Y la revisión de la idoneidad, bueno, pues sí, el revisor de la idoneidad, pues a fin de cuentas fue el que encontró la dificultad o el problema. Aquí hay otros puntos también, por ejemplo, esto por supuesto pues no podemos aceptarlo tampoco. En el INER, por ejemplo, la vigencia de las indicaciones médicas es de 24 horas. También tienen que definir eso cuando hacen su plan de medicación. La vigencia de la prescripción, o sea, es diaria, vigente 24 horas. Entonces, si yo estoy escribiendo esto un viernes, o sea, ¿por qué tengo que dejar escrito esto desde un viernes? Si supuestamente el domingo alguien tiene que generar las prescripciones otra vez. Entonces, todo esto habría que repetirlo cuando mañana otra vez, el domingo otra vez, y realmente pues es ineficiente, genera dudas. Y, por ejemplo, aquí podríamos estar utilizando un recurso, usar fecha de fin de la prescripción, similar a como lo hacemos con antibióticos, escribir la prescripción iniciando por el nombre genérico del medicamento y seguidamente dosis, posología. Vamos a ver un ejemplo posteriormente. Fentanil, pues eso es un error de medicación tan grave que siempre lo pongo, ¿verdad? Esto inaceptable, ¿ya se está acabando el tiempo? Bien, ya el tiempo se va a acabar. Por razón necesaria, lo que hay que definir, pues en el INER, prescripción manual, y entonces tienes que generar condiciones, ¿verdad?, para que te estén generando las alertas de seguridad, carteles que tienes que distribuir por todas partes, y estas alertas, pues, tanto para medicamentos de alto riesgo, medicamentos con nombre y aspecto parecido, te lo tienen que estar poniendo, pues, en tus prescripciones. Ajá.
Si los medicamentos los trae el paciente, pues tienes que tener todo un proceso de cómo es que se va a controlar la administración de esos medicamentos por el personal de enfermería, y desde que se prescribe tienes que generar una alerta de seguridad. Las muestras de medicamentos controladas no las almacenamos, pero se pueden usar, el médico que la tenga, pero hay que generar una alerta desde el primer momento en que se prescribe el medicamento y no pueden estar en posesión de los pacientes. Personal de enfermería, el que tiene que tener en su posesión las muestras médicas. Y bueno, sobre la prescripción segura, pues muchas cosas, más que todo espero que me dé tiempo, aunque sea el formato INGE, 3 minutos nada más. Pues aquí fue necesario entonces generar un formato estructurado de manera tal que pudiéramos minimizar las cuasifallas, o sea, todas las omisiones que hemos visto anteriormente, y tratar de enmendar muchos de los problemas, de las problemáticas que se generan durante el proceso de prescripción. Bueno, la obligatoriedad de que pueda poner los antecedentes de alergia del paciente, bueno, las indicaciones específicas para inhaloterapia, si existe, por ejemplo, un soporte nutricional y hay un electrolito, pues dónde le vamos a estar poniendo la alerta de seguridad, como aquí en este caso, y la estratificación del apartado específico para la generación de la prescripción de medicamento, pues la hora, el medicamento por nombre genérico, qué alerta de seguridad le vamos a poner, y aquí arriba hay una leyenda de cuáles son las alertas de seguridad. Dosis, que va a incluir pues la solución y tiempo de infusión. La enfermera no tiene que adivinar en qué solución va a poner el medicamento, en cuál lo va a infundir. El médico tiene que ponerlo desde un inicio, la vía, la frecuencia, la fecha de inicio, y estos pues ya no tenemos el tiempo, pero serían inicios, o sea, es la retroalimentación para nuestros profesionales de cómo una prescripción que pudo haber sido confusa en un momento determinado, pues cómo podríamos estarla generando en el formato correspondiente para estar evitando precisamente estas inseguridades. Ejemplos, les ponemos ejemplos muchísimos cuando damos todas las capacitaciones, las inducciones, bueno, de cómo tendríamos que estar poniendo su solución, ¿verdad? En qué tiempo lo vamos a estar infundiendo, la concentración, medicamentos que, por ejemplo, cada hora de administración puede tener una dosis diferente. Entonces, tenemos que estar generando y generando y generando condiciones para evitar las fallas, o sea, para hacer que las prescripciones sean lo más segura posible en el propio formato, para no generar otros formatos más. Que tenemos el registro de indicaciones verbales y vía telefónicas. Hay quien prefirió una libreta, hay quien tiene pues otros medios, y nosotros, bueno, el consenso del grupo de trabajo pues fue adicionar a la hoja de indicaciones médicas para que todas las indicaciones que no sean de emergencia pues y requieran, el médico no está presente, es por teléfono la indicación, bueno, que son pocos los casos, pero tendríamos que estarlo documentando en un lugar específico. Y bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo más de prescripción, realmente el tiempo pues es poco, y sí es importante que mencionemos alguna cosa importantísima en este caso para prevenir los riesgos asociados a la prescripción. Bueno, la formación de pregrado y de farmacovigilancia, que por supuesto pues en lo que podamos apoyar en los institutos para que se mejore esto, la capacitación continua, las guías farmacoterapéuticas, nunca hay el personal suficiente para generar estas guías farmacoterapéuticas. Afortunadamente los sistemas electrónicos de prescripción pues vienen aparejados casi siempre con algún sistema de alertas y ya se estaría resolviendo eso, pero bueno, los que tenemos prescripción manual pues sí nos enfrentamos a problemas, ¿no? Inducción de los procesos de prescripción a nuevos residentes, que ya se hace en el instituto, contar con entornos que permitan la concentración del médico y herramientas precisamente para la prevención de errores, la comunicación efectiva. La barrera esa de no hablar con enfermería se convierte en un problema, o no hablar efectivamente. Y el fomento de la cultura de seguridad, por supuesto, reportar los errores, estar atento a los errores, entender por qué ocurren los errores y bueno, y todo lo que conlleva cuando tenemos un error, sobre todo un error que produce daño en nuestros pacientes. Gracias.